Este tema es tan importante, acompañamiento en el duelo. Voy a poner más grande la letra ahí del título, lo tengo en 18, lo tengo, pero se ve pequeño, a pesar de que lo tengo en 18, ahí lo vamos a dejar. Ahí está mejor. Acompañamiento en el duelo. Voy a hacer más grande esto. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. En alguna ocasión me tocó predicar en un velo, en un sepelio, en el tiempo de la pandemia, aquí en Honduras, una persona, un hermano en la carne de uno de mis hermanos compañeros que servimos aquí en la obra en esta región, falleció de una manera drástica. ¿Verdad? Y yo al hermano no lo conocía, al fallecido no conocía, no le conocía, solo conocía a mi hermano que yo le acompañaba, ¿verdad? Y un aprecio enorme para él y para su familia, pero no conocía al que había fallecido. Y a pesar de que las circunstancias no eran nada agradables en las que estábamos viviendo, empezando por la pandemia y todo, a veces a uno le toca ministrar, ¿verdad? Me ha tocado ministrar muchas veces en muchos lugares en estos procesos de muerte, de duelo. He estado en, he estado en funerarias muy bonitas, muy caras, eh, entre personas con dolor, pero con un nivel económico bastante alto, bastante grande. Entonces, los protocolos, los protocolos fúnebres son bastante rígidos y uno como predicador, como ministro, tiene que, tiene que hacerse de alguna manera acompañarse de esos protocolos, protocolos que van más allá de la parte ceremonial de la iglesia, ¿verdad? Que más allá de la parte litúrgica, sino que de la parte social. Pero a nosotros nos toca, ¿verdad? Y me ha tocado predicar en los cementerios, nosotros le decimos cementerios, ¿verdad? Los panteones, como dicen en otros lugares, llenos de monte, también que las tumbas están una sobre otra, con el dolor, con el pesar de los dolientes previos, me ha tocado pararme ¿cómo se llama? Sobre tumbas altas, en medio de cementerios rurales llenos de monte, de malva, de zacate, el monte alto. Me ha tocado pararme para poder llamar la atención de los oyentes. He tenido que predicar en funerales donde el que murió fue el hijo, eh, el, un pandillero, por ejemplo, que hijo de padres cristianos y líderes de la iglesia, pero que él estaba metido en pandilla, con la pandilla a la que él pertenecía ahí toda armada y a los alrededores de la colonia, la pandilla rival que fue la que provocó la muerte a eso, con las armas de todo calibre ahí escondidas en la casa donde se está haciendo el acto fúnebre y las patrullas policiales ahí rondando porque saben que se va a dar un caos si ellos no acompañan. Y en el trayecto a llevar el cuerpo al panteón, al cementerio, las patrullas, la banda enemiga haciéndole, así como en los partidos de fútbol, ¿verdad? Cuando se gana, le hacen, ¿cómo se llama? El pasillo. Imagínense cuadras haciéndole pasillo la banda enemiga, pero no para aplaudirle, ¿va? Sino para estar pendientes de cualquier, y uno ahí como cristiano teniendo que dar la cara con honor, ¿verdad? Y con respeto, porque quien está en el féretro es alguien que en algún momento nosotros lo ministramos, nosotros estuvimos cerca de él y lo vimos cómo empezó bien el Señor, se apartó del Señor y
y apartado del Señor hizo tragedia, ¿verdad? Tuvo la oportunidad del caso que les cuento, la oportunidad de esa persona de reconciliarse en agonía, porque el papá, alguien a quien yo amo, y yo andábamos óigame bien, 7 días en una montaña predicando el evangelio y ahí estuvimos en un tiempo de ayuno y oración. Cuando el hermano y yo regresamos de la montaña, él que llega a la casa y unos minutos después le dan la noticia que matan al hijo. Y el muchacho estaba agonizando cuando el papá llegó. Le ministró a Cristo. Mire, en el último minuto de vida, ese muchacho que había sido cristiano, que había sido bautizado, que sirvió en la iglesia en un tiempo cuando era niño y cuando era adolescente, se apartó, hizo todo lo que hizo malo y en el último segundo, en el último minuto, Dios lo alcanza a través de la reconciliación. Y ahí tuvimos que estar acompañando al papá, a la mamá, a los hermanos, que todos ellos cristianos, excepto él que se había apartado, en un ambiente hostil, en un ambiente tenebroso. El mero mero de la pandilla se acercaba con armas ahí a querernos dar instrucciones de cómo hacer. Y uno tener que mantener el orden, tener que mantener la compostura y tampoco dejarse amedrentar, ¿verdad? No es fácil. En algún momento, algunos de los que estamos escuchando, de los que están escuchando, verán esto grabado por las redes, les tocará o les tocó una situación así. Entonces, las experiencias nos ayudan para poder hacer o desarrollar el protocolo de acompañamiento en el duelo, no solamente lo que es la predicación, sino todo el ambiente que se desarrolla. Ahora, ¿en qué consiste esta clase? Vamos a definir la parte doctrinal de la muerte. La parte doctrinal de la muerte es muy importante. ¿Qué es la muerte? Y vamos a ver un tema muy necesario en cuanto a la hermenéutica, a la exégesis. ¿Qué es eso? A la interpretación del texto o de la doctrina desde un punto de vista exegético, hermenéutico, ¿verdad? Sacar los elementos. Vamos a ver que para el Antiguo Testamento la perspectiva de la muerte es diferente a la perspectiva de la muerte en el Nuevo Testamento. ¿Comprende, verdad? Hay una regla hermenéutica que se llama la revelación progresiva. Y esta regla hermenéutica nos ayuda para que podamos interpretar de la manera correcta la doctrina de la muerte. ¿Qué es la doctrina de la muerte? Lo que la Biblia enseña sobre este tema, sobre la muerte. ¿Cuál era la perspectiva de la muerte que había en el Antiguo Testamento? Y que esa perspectiva estaba como en una cortina entreabierta. La doctrina de la muerte o el tema de la muerte se abre de par en par con el Nuevo Testamento. En Cristo Jesús, una gran cantidad de doctrinas del Antiguo Testamento o de temas que en el Antiguo Testamento están a media, en el Nuevo Testamento se revelan por completo. Entonces no nos podemos quedar nosotros con pasajes del Antiguo Testamento para comprender lo que Dios quiere acerca de la muerte. ¿Por qué? Porque solo tenemos parte de la verdad. ¿Qué dice la Biblia sobre este tema en el Antiguo Testamento? ¿Qué ocurre con el que muere según el Antiguo Testamento? Entonces muchas veces nosotros nos quedamos con la idea de lo que ocurre con el que muere según la perspectiva del Antiguo Testamento. Pero cuando nos vamos al Nuevo Testamento vemos que se expande la panorámica y nosotros damos esperanza a media si nos quedamos con el Antiguo Testamento. Yo he predicado muchas veces en velorios, en funerales, en sepelios, sobre el Salmo 23. Es un salmo
que se puede utilizar. Por ejemplo, los salmos. Hay un salmo que dice que el Señor nos guiará más allá de la muerte, nos capitaneará más allá de la muerte. Yo tengo los salmos escogidos o los pasajes del Antiguo Testamento escogidos. A pesar que los uso, yo entiendo que el Antiguo Testamento nos da una visión moderada y no completa de la doctrina de la muerte. Me gusta utilizar cuando predico aquel pasaje de Job 14, el hombre nacido de mujer y harto de sinsabores, que sale como la flor y es cortado y huye como la sombra y no pertenece. Dice, el hombre nacido de mujer, corto de días, ya me acordé, ¿verdad? Y harto de sinsabores, que sale como la flor y es cortado y no permanece. En una ocasión me tocó predicar en el sepelio de una anciana, muy amada, muy recordada, sierva de Dios, más de 90 años, ya tenía como 18 hijos, había dado a luz y todos ellos servían al Señor en una colonia urbano marginal de La Lima, ahí en un ambiente familiar, a las 2 de la mañana sus hijos cantando, adorando al Señor, alegre. Yo me acuerdo que prediqué, porque ella era una matriarca, imagínense, ella era una matriarca, la madre de mi buen amigo Pedro, mi buen amigo Pedro Guzmán. Ella era una buena matriarca y me acuerdo, hermanos, eso fue hace más de 20, como 25 años de eso. Y yo prediqué sobre la muerte de Sara. Ilustré la muerte de Sara haciendo una vaga comparación que sí lo merecía, ¿verdad? Cuidando la distancia de cómo fue la muerte de Sara y todo el modelo que se utilizó para los actos fúnebres, solemnes y conmemorativos que se hicieron con Sara. Yo de alguna manera repliqué la historia de Sara en ella, que era una matriarca. Habían como 18 hijos, como 40 nietos, como 10 o 20 bisnietos ahí en el sepelio. Eso sí fue algo maravilloso. Pero en otras ocasiones me ha tocado predicar a personas donde no conozco a nadie. En una ocasión me invitaron a predicar, no me invitaron, me enviaron a predicar, me delegaron a predicar en un lugar, como yo vivía cerca, en un lugar donde no conocía a nadie, ¿verdad? No sabía ni quién era la persona que estaba muriendo, que había muerto, ni a nadie de sus familiares. Y me delegaron porque era miembro de la iglesia y sabe que nuestra iglesia es bastante grande, ¿verdad? En San Pedro Sula. Y era en La Lima la persona, no conocía a nadie. Y nos acompañó, fui con alguien más. Y la persona que me va a presentar, me presenta como con honores que ni cuando predico en cuestiones normales me gusta que lo hagan. Y me presenta donde nadie me conoce, donde la gente está de duelo, donde lo que quieren es una palabra de consuelo, y me presenta este hermano, amigo también, compañero, y les presento al teólogo, al siervo de Dios, al pastor ungido del Espíritu Santo, licenciado, y empieza a hablar la licenciatura, ¿va? Yo decía, trágame tierra, trágame tierra. Entonces, ese es, por mucho, el momento más difícil para abrirme terreno en una predicación. Fue un momento difícil. Nadie me conocía, yo no conocía a nadie, no tuve que investigar previos, unos minutos antes, quién era la persona que moría, investigar su currículum, ¿verdad? Su hoja de vida, en lo más, cuál su nombre, cuántos años tenía, si era cristiana, si no era cristiana, si los que estaban ahí, quiénes eran cristianos, para poder dar una palabra asertiva, donde puedo predicar el evangelio de arrepentimiento y dar consuelo. Entonces, todos esos elementos nosotros lo tenemos que ver. Me alargué un poco con estas experiencias personales para que de una manera usted sepa de que
hemos trabajado en esta área, así como hemos trabajado en estos pocos años, ¿verdad? Pocos y malos, como dijo Jacob cuando se le presentó a Faraón. ¿Cuántos son los años de tu peregrinación? Le dice Faraón a Jacob. Y Jacob le dice, 138 años son los años de mi peregrinación, pocos y malos, considerando los años que vivieron mis antepasados. Entonces, en mis pocos y malos años de peregrinaje ministerial, hemos tenido algunas experiencias que siento yo que pueden ayudarme para poder estar con usted hablando de estos temas, como el que nos compete hoy, como temas que vimos anteriormente sobre el bautismo en aguas, sobre la cena del Señor, que tenemos pendiente, ¿verdad? Ministrarla entre nosotros de una manera virtual, a ver si Dios nos da la oportunidad, como otros temas, como lo que es la oficiar bodas, cómo utilizar el púlpito de manera correcta. Son los temas que en estas 12 sesiones hemos tenido y nos faltan otros, ¿verdad? Como el lavatorio de pies, consagración de diezmos, de ofrendas, de primicias, consagración de ministros, consagración de lugares, que son cosas muy secundarias y que son más denominacionales que otra cosa, pero que son parte del proyecto ministerial, de la obra ministerial. Solo hay 2 sacramentos dados para la iglesia como una ordenanza cumpla: la cena del Señor y el bautismo. Todo lo demás son ceremonias que no son obligatorias, o son acompañamientos, y que a pesar de que no son obligatorias y no son ordenanzas litúrgicas, ceremoniales, cúmplase, nosotros tenemos que hacerlas y tenemos que saber por qué las hacemos, cuándo las hacemos, a quién las hacemos y a quién no se le debe hacer. Imagínese, usted va a decir, no voy a ir a predicar a ese velorio porque la persona que murió no es cristiana y ninguno de los familiares es cristiano. Está perdiendo usted la oportunidad de llevarle el evangelio, de abrirse puertas. Todas esas cosas son muy importantes. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ya sabemos cuándo lo dijo Jesús, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, dónde se lo dijo. ¿Se acuerda? Usted puede contestar estas preguntas. Ya sabemos quién lo dijo, Jesús, ¿verdad? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo se lo dijo? ¿Dónde se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿A quién le dijo Jesús eso? ¿Por qué lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Jesús estaba diciendo esas palabras a Marta y a María, ¿verdad? Primero una vez a Marta, después a María. Pero en este caso, lo que le dijo a María, yo soy la resurrección y la vida. María, la hermana de Lázaro. Vamos a leer lo que dice aquí. Voy a ampliar un poquito para que usted pueda ver en pantalla. El ministro cristiano sabe que en su acompañamiento pastoral está inevitablemente dar consuelo y asesoramiento espiritual a los miembros de la congregación que han partido, que han perdido un ser querido. Estoy leyendo mal. Por lo tanto, debe predicar un sermón especial para fortalecer la familia doliente. Generalmente, si el que murió es un esposo, la esposa no está pendiente de lo que se predica, ¿verdad? O si es un hijo, la madre no está pendiente de lo que se predica. Ahí hay que darle un acompañamiento diferente, más largo, de más días. No se puede predicar a la ligera. Es muy importante analizar el ambiente. Mire todo lo que debemos de ver a la hora de predicar. ¿Cuáles son las circunstancias que rodean a la familia? ¿Los asistentes al funeral son o no son cristianos? ¿El fallecido es salvo? El que murió ahí ya goza de la eternidad con Jesús. Aún es de importancia las condiciones en las que murió el difunto. Cuando el predicador maneja estos datos, es más fácil encontrar el pasaje necesario para el sermón.
dependiendo del ambiente, usted elige el tema, elige el pasaje, las circunstancias, el contexto nos da la mejor capacidad para determinar cómo vamos a predicar. Imagínense que un inconverso muere. Nosotros sabemos lo que pasa con un inconverso, ¿verdad? Sabemos de lleno qué es lo que pasa. Va a una eternidad sin Jesús. Pero ese no es un momento adecuado para decirlo abiertamente. Ya no podemos hacer nada con el que está muerto. Ya se está quedando en el infierno. Pero usted, hermano, usted que lo conoció, usted amigo que bebió con él, se quiere ir a quemar también. ¿Se imagina? Si la cosa no mentir, pero no decir las verdades de una manera insensata. Sí, es cierto, pero ya no vamos a hablar de él, sino traer una reconciliación para los que están vivos. O sea, usted ya sabe qué es eso. No necesita decirlo. Y los cristianos que están ahí ya saben. Pero sí debe de hablar de la necesidad de que alguien le pida perdón a Dios. Sí decir, sin decir decir que hay dos caminos. El camino del cielo para los que recibieron la salvación por gracia, no por las obras, a través de la fe, ¿verdad? Por gracia a través de la fe. Es de mucha importancia reconocer que la labor pastoral no, óigame bien, no termina en el funeral. La labor pastoral no termina, lo voy a sombrear aquí, no termina con el funeral. La familia doliente tiene que atravesar el dolor de la pérdida y por lo general los pastores pierden el contacto de los dolientes al finalizar la ceremonia. Debe ocurrir todo lo contrario. El acompañamiento posterior debe mantenerse el mayor tiempo posible. ¿Se imagina cuánto dolor atraviesa una persona? Estuve en este año, creo, sí, este año, acompañamos a una hermana muy cercana en una de nuestras colonias de Villanueva, Guacamaya se llama la colonia. Ella, una hermana fiel, ¿verdad? La única que perseveraba, el muchacho no. Sí se había convertido a Cristo, él era cristiano, ¿no? Pero no estaba perseverando como debía, pero sí era cristiano, sí era de Dios, y no era un mal muchacho, nada, un buen muchacho. Y en un accidente automovilístico de moto murió, ¿verdad? ¿Se imagina el dolor para la madre? Yo estoy consciente, o según Dios tiene la última palabra, pero yo tengo conciencia de que él era hijo de Dios, él había recibido a Cristo como su Salvador, perseveraba a su estilo, pero no andaba ni en malos pasos, él tenía confesión de fe, pero fue tremendo, fue algo difícil, y todavía lo es. Casi un año después, fue difícil, tremendamente difícil. De hecho, ya va a cumplirse un año. Él estaba a punto de graduarse de media. ¿Se imagina? Su hermana igual estaba con él en el aula, como alumna, como compañera. ¿Se imagina el dolor? Trabajar, esa persona. Yo prediqué y yo sé que ella no escuchó. Yo sé que su papá tampoco escuchó el sermón. Entonces el acompañamiento fue ahí, y todavía trabajando, y ahí está la hermana, ahí está la familia luchando, pero fue algo totalmente difícil. Entonces, ¿qué predicar en ese momento? La predicación probablemente se olvide después de 2 semanas, o algunos ni le ponen atención a la predicación en ese momento. Entonces, lo importante es el trabajo que se hace posteriormente. No sé si alguien de los que está conectado quiere decir algo, porque no es bueno que se haga monólogo, ¿verdad? Cuando pregrabo las clases y se las mando, está bien el monólogo, pero o seguimos, hermana Lisette, hermana Odilia, hermana Karen.
¿Seguimos con el monólogo o alguien participa? Sí, sí, está bien, siga. Sigo. Excelente. Vamos a ver lo que la Biblia dice sobre la muerte. Mira, aquí viene la parte doctrinal. La primera era parte de ética, ¿verdad? La parte de la ética del ministro, ahora de la doctrina del ministro. ¿Qué dice la Biblia sobre la muerte? Este es sin duda uno de los temas más difíciles de tratar. En las culturas antiguas se tenía una perspectiva particular sobre la muerte, pero en la sociedad contemporánea hay una forma diferente de tratar el tema. Sin duda alguna, y me falta una coma, sin duda alguna que en la opinión secular, aquí hay un problema, ¿eh? Cacofonía. No, aquí está. En el sentir secular, las opiniones están muy fragmentadas. Algunos piensan que después de la muerte aún hay un alma que tiene que enfrentarse al más allá. Pero otros opinan que con la muerte se finaliza la vida de las personas. Hay dos perspectivas, ¿verdad? Que muerto el perro, ¿qué se acaba cuando muere el perro? La rabia, ¿verdad? Muerto el perro, se acabó la rabia. Otros piensan de que no, hay algo más, que la muerte es el inicio más bien. Es en medio de esta postura que el ministro cristiano tiene que exponer la verdad de la palabra de Dios. Entender que hay una revelación progresiva en la escritura. Mire, voy a sombrear esto. Hay una revelación progresiva. Necesario comprender esto. Hay una revelación progresiva. En la mayoría de ocasiones nos quedamos con el concepto de muerte que nos proporciona en el Antiguo Testamento. En la posición del viejo pacto, el que muere entra en un sueño profundo. Y lo vemos. Le pongo algunos pasajes del Antiguo Testamento sobre la temática. ¿Qué dice el Antiguo Testamento sobre esto? Algunos pasajes a continuación. Porque los vivos saben lo que han de morir, pero los muertos no saben nada. No esperan ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Voy a ver quién escribió. La pastora Eliseth. La hermana Karen. Sí, ya les escuché, gracias. Ya les leí, no les escuché. Mire, ¿qué tal yo me quedo con este pasaje? Y me quedo la perspectiva de que el que muere queda en un sueño profundo. Yo he escuchado predicadores, buenos predicadores, que se quedan con esta idea, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. ¿Es cierto eso? Para la perspectiva del Antiguo Testamento. Pero, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Los muertos no alaban al Señor. ¿Es cierto eso? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es cierto eso? ¿Los muertos no alaban al Señor? ¿Es cierto? No. ¿Miente la Biblia entonces? No, tampoco. Lo que pasa es que había una verdad vedada a medias, vedada. ¿Qué nos dice la Biblia? Allá en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. ¿Qué pasa con los que murieron en el Señor? Una gran multitud adorando al Señor. Entonces, esa era la perspectiva que había de la muerte en el Antiguo Testamento. Pero si nos vamos a la perspectiva del Nuevo Testamento, Jesucristo amplía la imagen. Pues vamos a hacer algo acá. Vamos a ver si puedo. Mire, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Ahí ven. Antiguo Testamento a medias. Ahí está. El Antiguo Testamento nos enseña a medias una verdad. ¿Entiendes? ¿Qué mejor ejemplo que esto? ¿Va? El Nuevo Testamento. Nuevo Testamento nos revela la verdad. Así pasa. No era que estaba dando una falta de doctrina Salomón, es que solo eso conocían. No se les había revelado, como tampoco se les había revelado el Dios Trino, como tampoco se les había revelado la verdad profunda de la salvación, como tampoco se les había revelado el concepto de iglesia.
En el Antiguo Testamento está vedada la doctrina de la salvación. Está no vedada, sino a media. Está como un lienzo. Vamos a ver si me sale algo aquí. Lo voy a hacer. Mire, a ver si se puede ver. No se ve bien, ¿verdad? Ahí estaba. Así es el Antiguo Testamento. Mire. Así es. Pero el Nuevo Testamento nos presenta la verdad completa. Los muertos no alaban al Señor. Con la revelación progresiva que nos enseña el Nuevo Testamento, entendemos que sí lo alaban. Que sí lo alaban los que murieron en Cristo. ¿Por qué Pablo dice, hermanos, yo sé que usted ya tomó, si usted ya predicó en un funeral, usted ya predicó segunda de Tesalonicenses 4:13. Hermanos, no, espero que no ignoréis acerca de lo que duerme, para que no entristezcáis como aquellos que no tienen que esperanza. Por si creemos que si Jesús murió y resucitó, también creemos que traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Y ahí, ¿verdad? Y hablamos de la final trompeta y de todos estos elementos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En este mismo día perecen sus pensamientos. Perecen, miren. ¿Están mintiendo? No, están diciendo lo que saben, ¿verdad? Lo que saben. Ahora le voy a, esto lo escribí yo, ¿verdad? Esto, algunas cosas que les he dado sobre estos temas, me ha ayudado de algunos hombres de Dios, de las redes, de Google, pero esto lo escribí yo. Si nos quedamos con este pasaje expresado en el Antiguo Testamento o con estos pasajes sobre la postura de los que mueren, en definitiva le robamos a los dolientes, oiga bien, le robamos a los dolientes, aquellos dolientes que sus familiares eran cristianos, los enormes beneficios que Jesús entregó en su sacrificio. Él venció la muerte. Con su sacrificio en la cruz del Calvario, inauguró, aquí, vamos a hacer arreglos ahí. Con su sacrificio en la cruz del Calvario, inauguró un nuevo pacto. Ese pacto es de vida, de salvación, de victoria. Sorbida es la muerte con victoria. Bueno, repasar, ¿verdad? ¿Por qué? Ahí hacemos un arreglo. Cristo venció la muerte para siempre. Por lo tanto, el que muere en Cristo ya no muere. Ya no muere. Porque el que nace dos veces solo muere una vez. El que nace dos veces, el que nace naturalmente y el que nace del espíritu. El que nace normalmente por parto y no nace espiritualmente va a morir dos veces. La muerte natural y la muerte eterna. Pero el que nace dos veces, la muerte natural, todos nacemos una vez y todos morimos una vez. Pero no los que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, vamos a nacer dos veces y vamos a morir solo una vez. Los que no reciben a Cristo como su Salvador, van a nacer una vez y van a morir dos veces. Este es un juego de palabras que si usted lo entiende, va a comprender este sentido de la vida después de la muerte. Si yo nací en Cristo, nací de la carne y también del espíritu, solo voy a morir una vez. Si Cristo no viene antes del rapto, ¿ves? Si yo no muero antes del rapto, voy a morir una vez. Mi cuerpo va a morir, pero mi espíritu va a vivir para siempre en Cristo Jesús. Pero si yo no recibí a Cristo como mi Salvador y muero, la muerte física ya está asegurada, pero también viene la muerte eterna. La muerte eterna es la separación completa de Dios para siempre, para siempre. Cristo venció la muerte. Por lo tanto, el que muere en Cristo ya no muere, está vivo. Él es la resurrección y la vida. Cristo es la resurrección y la vida. Aún en el Antiguo Testamento se expresa que estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Desde la antigüedad ya se encontraba evidencia del poder que Dios tiene sobre la muerte. ¿Por qué es estimada la muerte de los santos? Porque ellos ya descansan. Mire lo hermoso
de morir en Cristo. Lo precioso de morir en Cristo. Una persona que muere en Cristo, ¿verdad? Que tiene la salvación, ya no tiene peligro de volver a pecar. Ya no. Ya se liberó de la marca del pecado. Ya nunca más va a tener la posibilidad de pecar, esperando en el cielo, allá junto al Señor, con su mente despierta, adorándole a Él allá en el cielo, en una parte del cielo, allá arriba, en la eternidad, consciente, no dormido, no ausente, sino consciente, despierto. ¿Por qué Pablo decía, estar con Cristo es mucho mejor? Estar con Cristo es mucho mejor. Mire, estar con Cristo es mucho mejor. Si está dormido no va a ser mejor, ¿verdad? En el nuevo pacto dice Pablo que estar con Cristo es muchísimo mejor. A partir de esta exclamación del apóstol, inferimos que la experiencia de los que duermen en Cristo es más bien entrar a una vida de gloriosa presencia del Señor. Estaremos en la presencia de Él. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Este mensaje es digno de crédito. Si morimos en Él, también viviremos con Él. No dice estaremos dormidos, ¿verdad? Que no dice estaremos dormidos con Él, viviremos con Él. Bueno, revisemos los aspectos doctrinales de la muerte y del pecado. La Biblia presenta la muerte como una separación. De hecho, la palabra muerte significa separación. La muerte física es la separación del alma, del cuerpo. Eso es la muerte física. Nos separamos del alma del cuerpo. La muerte espiritual es la separación del alma de Dios. Bueno, hay tres tipos de muerte, ¿verdad? La muerte física, que es cuando morimos corporalmente. Nuestro cuerpo, nuestra alma se separa del cuerpo. La muerte física. La muerte espiritual, ¿qué es la muerte espiritual? Toda aquella persona que aún no ha recibido a Cristo como su Salvador está espiritualmente muerto, o sea, separado de Dios. Y la muerte eterna. En esta lección estamos identificando la muerte física y la muerte eterna. La muerte eterna. Pero también está la muerte espiritual. ¿En qué consiste la muerte espiritual? La condición en la que están todas las personas que están físicamente vivas, emocionalmente vivas, cognitivamente vivas, pero no tienen una relación con Dios a través de Cristo Jesús, que no han nacido de nuevo, muertos espiritualmente. Entonces, la muerte espiritual, todas las personas que no tienen a Cristo en su corazón. La muerte física, cuando el alma se separa del cuerpo. Y la muerte eterna, cuando venga el castigo en el día del juicio, del trono blanco. Es importante conocer esto, ¿verdad? La muerte es resultado del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Todo el mundo está, vamos a hacer aquí unos arreglos, porque cuando uno cita, cuando usted escribe, ¿verdad? Cuando usted le toca escribir, cuando usted cita de alguien más, en este caso de la Biblia, debe de en cursiva, debe escribir en cursiva. Romanos 6:23. Todo el mundo está sujeto a la muerte porque todos han pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, todo ser humano. El Señor advirtió a Adán que el castigo por la desobediencia será la muerte. Usted ve Génesis 2:17, ciertamente morirás. Así le dijo Dios a Adán, el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirás. Morirás espiritualmente. Adán primero murió espiritualmente. Segundo, murió físicamente, pero no murió eternamente. ¿Por qué? O sea, a Adán no se le atribuye que murió eternamente,
porque hubo un sacrificio para él y para su esposa. Hubo un sacrificio, ¿verdad? El sacrificio de aquellos animalitos que fueron muertos para que él se vistiera de la piel de esos animales. Dios cubrió la desnudez de Abraham. ¿Ya? Cuando Adán desobedeció, él experimentó la muerte espiritual inmediata, que provocó se escondiera de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Génesis 3:8. Más tarde Adán experimentó la muerte física. Adán murió espiritualmente cuando se apartó de Dios. Murió físicamente 930 años después. En la cruz Jesús también experimentó la muerte física. La diferencia es que Adán murió porque era un pecador y Jesús, que nunca había pecado, eligió morir como un sustituto por los pecados. Hebreos 2:9, ¿verdad? Busque Hebreos 2:9 más adelante. Imagínense, por cuanto los hijos participaron de la carne, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús murió en la cruz, venciendo la muerte, venciendo el pecado, para que usted y yo experimentáramos la vida de Él en nuestro ser. Usted y yo experimentamos la vida. El que está en Cristo, dice la palabra, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Jesús venció la muerte. Él dice en su palabra: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Sepulcro, arrepentimiento, será escondido de mis ojos. Levantándose de entre los muertos al tercer día. Mire cómo dice aquí. Jesús entonces demostró su poder sobre la muerte y el pecado, levantándose entre los muertos al tercer día. Mateo 28, Apocalipsis 1:18. Por causa de Cristo, la muerte es un enemigo derrotado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. La muerte para el cristiano se convierte como un vehículo que lo lleva de la tierra, le traspasa su alma a la presencia de Dios. La muerte se convirtió en el taxi de Dios para los cristianos. Morimos en Él, abrimos nuestros ojos y nos presentamos en su presencia, en su gloria. Para los inconversos, la muerte pone fin a la posibilidad de aceptar la misericordia. La misericordiosa oferta de Dios de la salvación, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Para los salvos, la muerte nos lleva a la presencia de Cristo, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esto dijo Pablo, hablando de su muerte. Filipenses 1:23 también lo dice. Tan real es la promesa de la resurrección de los creyentes que la muerte física de un cristiano es llamada dormir. Ya lo hemos visto, ¿verdad? ¿Cuál es la visión cristiana de la vida después de la muerte? Esto sí ya no es mío. Mire, aquí muy honestamente pongo el autor, ¿no?, de quién lo escribió y lo copio. Ahí queda este estudio sobre la muerte. Ahí usted lo va a leer, lo va a trabajar y creo que aquí hay unas preguntas al final. ¿Qué significa para usted la muerte? ¿Cómo afrontaría usted la muerte si debe saber el día? Mira, esta pregunta es un poco de ética, ¿verdad? ¿Cómo afrontaría usted la muerte si usted ya supiera el día? Si usted supiera, yo voy a morir el martes a las 3 de la tarde, ¿cómo lo afronta usted? ¿Cómo se pusiera? ¿Se pusiera a cuenta? ¿Qué dijera usted? ¿Qué hiciera usted? ¿Cuál es la diferencia en la perspectiva de la muerte del Antiguo Testamento y la del Nuevo? Ya tiene la respuesta. Mencione 4 ejemplos de funerales en la Biblia. Vamos a ver 4 ejemplos. Elabore un pequeño bosquejo que usted predicaría en un funeral. Y ahí estamos. Y aquí con esto iniciamos el tercer periodo en las próximas semanas. Miren, ¿qué vamos a ver en el tercer periodo? Aquí está, ¿eh? Presentación de niños, ordenaciones, lavatorio de pies, cumpleaños, entre otras cosas, ¿verdad? Vamos a ver algunas de esas cosas. Esto es lo que nos ha tocado para hoy, la perspectiva de la muerte. Así que en algún momento usted se va a
enfrentar como ministro de Dios, como sierva de Dios, usted se va a enfrentar a estas situaciones, o si no, ya lo ha hecho. Entonces, tenga mucha perspectiva del ambiente que engloba ese acontecimiento, de quién murió, si fue cristiano o no fue cristiano, si los familiares que están ahí son cristianos o no son cristianos, así, si quien murió fue un ministro de Dios, hay que darle los honores. Yo estuve predicando en la muerte de un anciano de una de nuestras iglesias filiales de Marañón. Estuve predicando. Un hombre de Dios, siervo de Dios, murió joven, 30, no, yo creo que no tenía todavía los 40, pero con testimonio fiel. Es la honra para el que muere en Cristo. Y es un soldado de Cristo, ¿verdad? Si muere una madre cristiana, sus hijos cristianos, honrar, predicar con honra. Si muere un inconverso que no conoce a Cristo y sus familiares son inconversos, y usted ya sabe para dónde va. Ya no necesita que usted lo enjuicie porque ya se enjuició, pero sí la gente que está ahí necesita una palabra de reflexión. Así que con esto culminamos el segundo periodo que corresponde para esta clase. Taller de Ministerio Práctico Pastoral, segundo periodo. Vimos 3 temas, ¿verdad? La cena de la comunión, el bautismo en agua y acompañamiento en el duelo. Fue un placer haberles atendido. Tienen ahí las tareas para que las desarrollen. Dios me les bendiga. Será hasta la próxima.